Bueno, hola a todos, gracias por venir, gracias a los chicos por dejarme hablar. Eh, Hoy vine a hablar del futuro. Eh, no, en serio, vine a hablar del futuro y para hablar del futuro voy a hablar un poco del pasado. Tengo 46 años y como ya estoy viejo, de repente sentí la necesidad de contar algunas cosas, sobre todo porque pasaron algunas cosas este año y los años pasados que me hicieron sentir la necesidad de contar algo. Así que gracias por dejarme hablar a todos los organizadores. Eh, Pensé que alguien me hablaba. Bueno, como dije, voy a hablar del futuro, pero primero les voy a contar algunas cosas del pasado y principalmente voy a hablar de ataque y defensa en seguridad informática. La idea de mi charla es esa y ver cómo llegamos a donde llegamos hoy y qué es lo que puede pasar en los próximos años. Eh, bueno, hablo de ataque y defensa como algo que coevolucionó durante muchos años en la seguridad informática. Ya hace siglos se hablaba de ataque y criptoanálisis. En el caso de un árabe cuyo nombre no puedo pronunciar, pero ya estamos hablando del año 800 en el que se hablaba de ataques. Eh, y en la etapa un poco más moderna, todo eso también se trataba como algo integral a la seguridad informática. Empezando por el criptógrafo belga Auguste Gershov, que decía que un sistema criptográfico tenía que ser auditable y el secreto del sistema no era lo que garantizaba su seguridad, el secreto de cómo funcionaba el sistema no era lo que garantizaba su seguridad, hasta la carta del matemático Nash a la NSA, donde hablaba de, por lo menos es mi interpretación de un evento importante, donde hablaba de cómo un sistema criptográfico tenía que ser resistente a ataques computacionales, o sea, introducía el concepto del costo computacional de un ataque en los sistemas criptográficos. Todo esto muy lindo para la criptografía, donde se entiende hoy que hay que atacar los sistemas criptográficos, hacer criptoanálisis para encontrar problemas y mejorar los sistemas. Eso es una práctica más o menos aceptada, creo, o más bien completamente aceptada en el mundo de la criptografía. En el mundo de la seguridad de los sistemas, más o menos también, o por lo menos parecería que también. En los 70 ya se hablaba de hacer penetration test, atacar sistemas para testear la seguridad. Esos tipos que están ahí son ambos de la Fuerza, eran ambos, en realidad son tres, pero eran todos ellos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y atacaban sistemas para encontrar fallas e identificar qué era necesario hacer para hacerlos seguros. Por otro lado, la contrapartida en el aspecto defensivo, las bases se fundaron para los sistemas seguros también en aquella época, con algunos papers que les recomiendo que lean, que están buenísimos. Y por otro lado se diseñó y se puso en práctica una red cuyo propósito era funcionar aún cuando estaba bajo ataque con bombas atómicas. Eso que están ahí es la Internet, el mapa de la Internet en 1977, conectando diversos laboratorios de investigación, organismos del Estado, de Estados Unidos, de defensa principalmente, y laboratorios de investigación en algunas universidades, bases aéreas, una serie de cosas. La idea del Internet, entre otras cosas, es que si alguno de todos esos nodos sufrió un ataque o alguno de los enlaces que los conectaba se cortaba, todo el resto podía seguir comunicándose. O sea, ya había una concepción de ataque y de ofensiva, incluso en el diseño del Internet, si bien había un montón de otras cosas que no se concibieron o se concibieron mal. La cosa para mí cambió en esa época. Seguramente reconocen a los tipos que están a la izquierda, ¿no? Al que está a la derecha, ¿alguien lo reconoce? ¿O sabe quién es? No, al de allá.
Sí, es Jobs, Wozniak, los fundadores de Apple, y el otro. ¿Quién es el otro? El otro es un tipo que se llama Jack Tramiel. Es el CEO y fundador de Commodore. Y para mí ese es el que es mi ídolo. Yo la primera computadora que tuve fue una VIC-20, que era de Commodore. La segunda que tuve fue esa, una Commodore 64, más o menos en el 83, por ahí. Y que me la regalaron mis viejos. Tuve suerte, porque mis viejos me podían regalar una computadora. Y lo usaba principalmente, así se veía la computadora cuando booteabas, una computadora hogareña. Como yo, hay muchos de mi generación, que ya dije, tengo 46 años, los chicos, los organizadores, aparentemente no son tan viejos como yo pensé que eran mayores, tienen como 15 años menos que yo, pero hay muchos como yo que se iniciaron en la computación con una computadora de este tipo, hogareña, jugando. Y que para obtener información sobre qué hacer con su computadora tenían que arreglárselas por sí mismos o hacer cosas como las que se ven ahí. Una revista donde venía información sobre juegos o qué podías hacer con tu computadora, o usar el teléfono con eso que está ahí abajo, que es un módem. Ahora les muestro algo del módem. Y con el módem uno podía conectarse a lugares para jugar. Por ejemplo, esto de la película Juegos de Guerra, donde había una computadora que se conectaba, un pibe se conectaba ahí, encontraba el password para loguearse, qué sé yo, y aparecía un montón de juegos, y en lugar de jugar ajedrez quería jugar a la guerra termonuclear global. Bueno, después resulta que eso era más o menos de verdad, y entonces ahí toda la trama de la película. Cosa que hoy sería completamente verosímil para algunos, ¿no? Pero en esa época era una locura total. Pero bueno, era un juego, para mí era un juego, y para conseguir información sobre qué hacer con la computadora, aparte de comprar revistas, tenía que llamar con el módem a algún lugar donde podía tener esa información, por ejemplo un BBS. Que no voy a explicar qué es un BBS en detalle, pero es más o menos como un muro de Facebook. Solo que te tenías que conectar por una línea telefónica con un aparato que se llama modem. Bueno, eso que ven ahí es un archivo, es el primer número de la revista FRAC, que es del 17 de noviembre del 85. O sea, dentro de poco se cumplen 30 años. Y ahí había un montón de información sobre cosas de seguridad informática en la que vos no tenías acceso si no te conectabas a lugares como esos, o si no te reunías con amigos o con conocidos que hicieran lo mismo que vos, que tuvieran una computadora y que estuvieran aprendiendo a usarla o a hacer cosas con ella o aprendiendo a programar. Esto que ven ahí es un módem. No sé cuántos conocen un módem. Todos ustedes tienen uno de estos en su celular. Les cuento, no sé, a lo mejor no sabían eso, pero yo usaba esa cosa para conectarme a los BBS, que era como el muro de Facebook, como dije, y aprender un poco cómo usar mi computadora mejor. Y para mí era todo juegos, y en general para mi generación era toda una cuestión de jugar. Ese es un espía del juego Misión Imposible, alguien dijo acá, que va recorriendo un lugar y busca secretos y tiene que completar los diversos niveles juntando todos los secretos. Y todo bien, muy divertido, hasta que en el 86, el juego ese, de repente hubo una situación que no fue un juego, sino que fue de verdad. Unos tipos alemanes que entraron en un laboratorio de investigación no clasificada de Estados Unidos y que los detectaron, y que hubo todo hay un libro escrito al respecto, hubo todo un seguimiento para determinar qué demonios es lo que estaban haciendo, y después descubrieron que había uno de ellos, al menos uno de ellos, que estaba siendo contratado o extorsionado o de cierta manera era un agente del servicio secreto de la Unión Soviética, de la KGB. Y después también apareció otro muerto, prendido fuego en un bosque. Y entonces ahí ya no estaba todo bien, ya no era más un juego la cosa, sino que había cosas más serias que sucedían.
Básicamente, lo que estos señores hicieron es entrar en un laboratorio, como dije, y desde ahí entraron en un montón de otros lugares, lo que hoy conocemos como APT, ¿no? Bueno, eso es un APT. Era un APT en aquel momento y bueno, hoy sería recontra sofisticado, un ataque recontra sofisticado por un grupo de hackers sponsoreados por un gobierno. No sé si escucharon hablar alguna vez de eso, pero eso sucedía en el 86. También en el 86, en Estados Unidos, se promulgó una ley que penaba el delito informático, que ahí no se alcanza a ver, pero está en rojo señalado. Ahí está. Que fue modificada un montón de veces. La última vez fue modificada obviamente no se ve la letra, no se entiende un poco, pero la última vez fue en el 2008 y ahora, hoy, mientras hablamos, hay pendiente una propuesta de modificación para esa ley. Esa es la ley de delito informático de Estados Unidos, una de las múltiples, la primera, por la cual todos ustedes, por alguna u otra razón, pueden ir en cana. Y estaría bueno que los potenciales delitos que uno pudiera cometer estuvieran bien precisamente definidos, cosa de que ninguno de ustedes que no haya cometido un delito y simplemente esté laburando en seguridad informática pueda ir en cana. Lamentablemente no es así. Hay un montón de ambigüedad, de vaguedad y de generalidad en esa ley, entre otras, porque hay muchas más, que hacen peligrar la condición de hombres y mujeres libres de ustedes haciendo su trabajo. Eso sucede desde el 86, para que lo tengan en cuenta. En el 88, el gusano de Internet, hecho por un tal Robert T. Morris, que casualmente era el hijo del director del centro de cómputo de la NSA. Aparentemente no tenía eso, no hay relación de causalidad entre las dos cosas, no lo sé. Se propagó por la Internet automáticamente, infectó un montón de máquinas, con lo cual pasaron varias cosas interesantes. Desconectaron la red militar de Estados Unidos, que estaba conectada al Internet, por lo menos momentáneamente, y se creó el primer CERT, como consecuencia de ese gusano. Y además eso atrajo el interés del mundo académico, de los profesores que están dando clases de seguridad informática en la universidad, en realidad en esa época no había clases de seguridad informática en las universidades, sino de ciencias de la computación o de sistemas operativos, etc. Llevó la problemática de seguridad informática a la superficie. Después, la revista FRAC publica unos documentos sobre cómo funciona el sistema del 911 en Estados Unidos y poquito después los editores de la revista FRAC y varios otros son allanados y les inician juicios y pasan toda una serie de cosas que duraron años, lo cual motivó, por otro lado, la creación de otro organismo que se llama EFF, que es una fundación que en su momento estaba orientada a proteger las libertades civiles en el mundo nuevo de la electrónica y de la Internet, que casualmente tenía un conjunto de abogados que defendieron a uno de los acusados, que era editor de la revista FRAC. Yo les voy contando todo esto porque son cosas que yo viví. No sé, a lo mejor dicen, este viejo me está contando todas esas cosas que me importa. Pero hay cosas que muchos que no pasaron por toda esa historia, por ahí desconocen y por ahí les sirve conocerlas porque la teoría sobre la que estoy, o la hipótesis sobre la que estoy trabajando es que muchas de las cosas que pasaron antes podrían volver a pasar si no estamos alertas y hacemos algo al respecto. Entonces les cuento qué cosas pasaron antes para que tengan un poco de información. El 91, ese es el primer advisory de seguridad que yo he podido recolectar o que pude encontrar, publicado por un grupo de hackers que
se convirtieron después en una empresa de consultoría en seguridad informática. Dos ingleses, que tenían un grupo que se llamaba 8LGM, que también tuvieron problemas con la ley. En aquella época, en los 90, era frecuente tener problemas con la ley, porque era el tema de la seguridad informática, de los hackers y todo eso, era algo novedoso e incomprensible para la fuerza de seguridad, para los políticos, para las empresas, para un montón de actores que no entendían qué hacían todos estos pendejos hackeando cosas, entrando en computadoras y por qué lo hacían. Así que, como no entiendo y potencialmente pueden causar daño y me asustan, lo mejor que puedo hacer es agarrarlos, hacerle juicio y meterlos en cana para que no jodan más. Esa es mi interpretación de los hechos, puede haber otras. Bueno, muchos de ellos efectivamente cometían delitos, terminaron en cana, muchos cometieron delitos, no terminaron en cana, y muchos otros no cometieron delitos, igual tuvieron una serie de problemas legales importantes. Algunos terminaron trabajando en seguridad informática profesionalmente, como consultores, y haciendo algunas otras cosas, y eso es, desde mi punto de vista, lo que creó o transformó la industria de seguridad informática, que hasta ese momento venía haciendo cierto tipo de cosas para gobiernos o para grandes empresas, y se convirtió en algo mucho más accesible al mundo comercial en general. Casualmente hay una película que más o menos cuenta esta misma historia en una película, que es esa que está ahí, se llama Sneakers, está buena, se la recomiendo. En Argentina hubo un caso similar, no sé si todos lo conocen, que es el hacker que puso en jaque al FBI, alias Julio. No sé si está Julio acá, pero no veo nada, pues si está, te saludo, Julio. Que después de tener algunos problemas legales con la ley de Estados Unidos, en Argentina no había una legislación al respecto, también se dedicó a hacer seguridad informática profesionalmente. Y ya en aquella época había algunos que proponían, loco, pero cada uno hace lo que quiere, ¿por qué no nos juntamos todos y hackeamos a Francia? Dale, hackeemos a Francia todos juntos. Que en aquel momento a mí me pareció una idea descabellada, ahora más todavía. Pero ya voy a llegar a esa parte. Bueno, más o menos por la mitad de los 90, para mí, es que ser hacker dejó de ser una estupidez y una cosa de nerds y pasó a ser cool y copado. Sí, es recopado, salís con tus amigos en roller, hackeás un par de máquinas, salís en la televisión, hackeás un canal de televisión y mandás arengas por televisión, haces hacktivismo, etc. Hay una película que muestra todas esas cosas. En el caso de si sos un pibe, una minita, te levantás un pibe o viceversa. Está buenísimo ser hacker. Más o menos al mismo tiempo, unos años después, otra ley, esta que tiene que ver con protección de propiedad intelectual, DMCA, Digital Millennium Copyright Act, en Estados Unidos. Estoy hablando mucho de Estados Unidos porque en el mundo de la seguridad informática Estados Unidos tiene un peso muy importante, y aparte las cosas que suceden en Estados Unidos y en cierta medida en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, tarde o temprano se van comunicando a otras regiones y se van adoptando en otras regiones. Entonces, uso esto como ejemplo, pero no es lo único que existe y no es el único país donde hay estas cosas, pero sirve como ejemplo. Bueno, ¿escucharon hablar de DMCA? Sí, dicen que sí. Bueno, perfecto. La DMCA era una ley que penalizaba a aquellos que trataban de vulnerar los sistemas que se ponen para proteger la propiedad intelectual de algo, un software, por ejemplo, o un CD de música o cualquier cosa de ese tipo, para que no copien, no sean piratas, no copien, y si
reversean el mecanismo que yo puse para que ustedes no me copien las cosas, los mando en cana. Eso es la DMCA. Había algunas excepciones, porque ponerlo de esa manera tan general es un poco nocivo, porque por ejemplo yo quiero poder reversear un cacho de hardware que compré para entender cómo funciona, para poder arreglarlo, o para poder hacer que un sistema que tengo interopere con ese cacho de hardware, o incluso para entender si tiene vulnerabilidades o problemas de seguridad. Entonces se pusieron algunas excepciones, que ahí no las tengo, en la DMCA, pero aparte tiene todo un mecanismo la DMCA para notificar a alguien que está infringiendo la ley y que mejor que deje de hacerlo, pues si no se la van a dar. Y ese mecanismo es bastante ágil. No hay que pasar por toda una serie de pasos y procesos judiciales y instancias legales, sino que es una cosa bastante más ágil que lo que era hasta entonces. Entonces el efecto de esto que acabo de contar es un tanto negativo para nosotros, para los que nos dedicamos a la seguridad informática y que queremos entender cómo funcionan las cosas y arreglarlas. Es un tanto negativo porque te da un poco de miedo tocar algo que potencialmente, sobre todo si no lo hiciste vos, por más que lo hayas comprado, yo me compré un teléfono y quiero ver cómo funciona y quiero correr lo que quiero en mi teléfono, no lo que me dieron, pero si empiezo a toquetearlo, por ahí viene el fabricante de teléfono y me dice, ¿qué haces tocando eso? ¿Me querés copiar la música? Te hago juicio, vas en cana. Entonces, ante la duda, hay muchos que prefieren no hacer nada, es muy riesgoso. Y eso es malo, porque no podés hacer cosas, te autocensurás por temor a lo que te podría pasar, y en principio no está muy bueno eso. Bueno, en Internet, creció el Internet, se convirtió de aquello que les había mostrado en una red gigantesca conectando un montón de redes y donde lo que importaba ahí era el comercio y vender cosas por Internet, vender zapatos para los perros en alguna.com o vender libros o lo que sea, y para hacer eso había que hacer posible que interactuara gente que no conocía a otra gente, por ejemplo, consumidores, con el que vendía las cosas. Entonces, para eso que estaban los navegadores, pero con eso solo no bastaba porque tenías que poder confiar en que el tipo que te estaba vendiendo los zapatos para tu mascota era realmente quien decía ser, y por eso es que se necesitaban certificados SSL, encripción, de clave pública y privada, porque no podías preestablecer un secreto para encriptar con encripción simétrica con cualquier persona que no conoces, etc. Y es por eso que surgió un problema, porque el gobierno de Estados Unidos, entre otros, quería regular la exportación de criptografía fuerte, porque si la gente empezaba a usar criptografía fuerte para comunicarse, no se podían pinchar las comunicaciones, y eso es riesgoso, pues no sabes lo que están hablando, pueden estar hablando de poner bombas en algún lugar, andás a ver, es terrible, la gente habla de cosas terribles. Entonces, hubo todo lo que mal llaman la guerra de cripto, crypto war, al respecto de eso. Tipo que decían, no, loco, yo quiero hablar de lo que quiero y quiero poder encriptar, cifrar mis comunicaciones sin que nadie las espíe, porque necesito eso para poder para comunicarme con otros, pero principalmente hubo otros que decían, porque necesito eso para que el comercio electrónico mundial prospere, y casualmente yo tengo cosas para vender, si eso pasa. Entonces hubo una presión muy fuerte por abolir esos controles, que no se abolieron, pero se suavizaron lo suficiente. Todavía hay control de exportación de tecnología criptográfica, incluso en Argentina. Pero se llegó a una solución medianamente aceptable. La tecnología criptográfica no se considera un arma de guerra o munición, como sucedía en aquel momento, sino tecnología de uso dual, y cierta tecnología tiene control de exportaciones, pero en general está todo bien ahora, en general, sobre todo si es open source. Si
Si es open source, se puede exportar sin licencia, si no, más o menos. Eso es de otra película, de Matrix, donde usan por primera vez, que yo recuerdo, un exploit para una vulnerabilidad de verdad. Pasó desapercibido, pero usan Nmap y usan una vulnerabilidad en SSH de verdad. El exploit ese no existe, me parece, pero la vulnerabilidad sí. O sea, empezaba el tema... Ah, por cierto, pará. Voy a sacar esto por un momento. Porque ya en esta época ya era más oscuro el asunto del hacker y todo eso, entonces tenías que ponerte cosas así. No se preocupen, ya me lo saco. Pero todo tiene un porqué. Y también es el 2001 que se habla de delito informático. En Europa hay una convención que se llama la Convención de Budapest sobre el cibercrimen o delito informático, donde todos los países signatarios acuerdan una serie de cosas que van a hacer. La Convención de Budapest lo que estipula es que todos los países que están de acuerdo en esa convención, que firmaron el tratado, tienen que promulgar leyes en sus países que penen el delito informático. El delito informático, la pornografía infantil, si no me equivoco, y, casualidad, la violación de copyright, que no sé por qué entró ahí, pero entró. Que penen, me refiero a que lo hagan un delito cubierto por el Código Penal, o sea, vas en cana, no una contravención o algo que se resuelva en la justicia civil, digamos, un acuerdo entre partes, bueno, te copié la película, bueno, te pago los daños, o disculpame, te hackeé, bueno, ¿cuánto es? Te arreglo las cosas. No, vas en cana. Así que la cosa se pone un poco más pesada. Bueno, y una de las cosas que dice la Convención de Budapest, la Ley Argentina de Delito Informático, Argentina no es signataria de la Convención de Budapest, sin embargo tiene una ley que en algunas cosas es parecida, pero una de las cosas que dice es que los países que firman se comprometen a promulgar leyes que penen la producción, venta, obtención para el uso, importación, distribución o puesta en disponibilidad de algún dispositivo o programa de computación diseñado o adaptado principalmente para cometer cualquiera de los delitos que están incluidos en la Convención, ¿no? O sea, diseñado o adaptado para cometer un delito, un programa. O sea, ahora se penaliza no solo la acción, no solo cometer el delito, sino programar algo que esté hecho para cometer un delito. ¿Cómo se determina si algo está hecho para cometer un delito? Bueno, es una buena pregunta para la cual todavía hoy, creo yo, no existe una respuesta, que es algo parecido a cómo se determina si algo es pornografía o no. No sé si conocen la anécdota de esto, pero hay un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuando le dijeron, bueno, pero loco, ¿cómo determinás si esto es porno o no? Y mira, no sé, no hay una definición, pero cuando la veo yo te digo. Bueno, imaginen que la determinación de que si un programa es delictivo, un programa de computación, algo que ustedes escribieron, es delictivo o no, se haga de la misma manera. Imagínenlo, está sucediendo. De todas formas, ojo, la Convención de Budapest tiene aparte ahí abajo una excepción que dice este artículo no debe interpretarse como una imposición de liability o de una imposición, de convertir en un crimen la producción, venta, obtención, etcétera, de un programa que no esté especialmente diseñado para cometer un delito. Por ejemplo, algo que esté hecho para
testing de seguridad o para proteger un sistema. No debe interpretarse como tal. El caso es que la Convención de Budapest dice eso, después cada país, obligado a emitir o promulgar una ley, promulgó una ley de delito informático que podía ser más o menos vaga o más o menos ambigua. Las más ambiguas, a mi entender, son las de Alemania y las de el Reino Unido. Y la ambigüedad y la duda te hace dudar cuando estás haciendo las cosas, porque decís, uy, no, pues yo publico esto y por ahí voy en cana, así que mejor no publico. Yo investigo sobre este problema y por ahí voy en cana o me hacen juicio, ¿para qué? No me quiero comer un juicio, mejor no hago nada. Y eso ya no está bueno. Bueno, casualmente, al mismo tiempo que sucedían estas cosas, lo otro que sucedía en la industria, la generación en la que yo pertenezco y alguna que vino después, que empezó a trabajar en la industria de seguridad informática, que venía de otro mundo, de otra esfera, empezó a traer al mundo comercial la técnica de seguridad ofensiva. No solo las técnicas manuales, sino software que explota, que testea, que explota y que entra en computadoras, con el propósito de, por lo menos en mi caso, yo formé parte de la empresa esta que hizo Core Impact, con el propósito de darle a un mundo o a un conjunto de organizaciones que hasta ese momento no tenían acceso a ese tipo de tecnología y que tenían que hacer las cosas a mano en el mejor de los casos, acceso a tecnología que les permitía encontrar y resolver problemas de seguridad. Y para eso había que explotarlos, había que hackearlos, o había que mostrar qué es lo que pasaba de verdad. No hipotéticos, no hacer modelos o informes escritos en papel sin verificación, sino que se viera efectivamente el efecto de las vulnerabilidades en una organización. Lo cual, en retrospectiva, es una locura total, porque aparentemente la cosa iba para el otro lado, para el lado de penalizar ese tipo de actitudes. Entonces, bueno, yo qué sé, si hubiera hecho lo mismo sabiendo cómo venía la mano, a lo mejor sí, pero en retrospectiva pienso hubiera estado bueno saberlo y entenderlo para saber en lo que me estaba metiendo. También en esa época salen virus y gusanos que afectan toda la Internet. Hay uno que evidentemente es un ataque auspiciado por un gobierno, porque decía eso, así que es obvio que fueron los chinos. El gobierno chino aparte, no alguno de los miles de millones de chinos que decidió hacer eso, sino que fue el gobierno, que decía eso. Y se empieza a comprar y vender vulnerabilidades y exploits. En esa época, en el 2002, pasaron 13 años. Y casualmente, bueno, no todos son del 2002, hay ahí uno Exodus EIP, que es de 32 bits, algunos tal vez lo conocen, anda por acá. Y bueno, no sé si hay algunos más. Y finalmente se establece el comercio electrónico, las bases de datos y las grandes empresas que hacen negocios por Internet con la tecnología. Años después, si bien este no es el principio, pero para mí es el momento, el hito, donde las cosas empiezan a cambiar otra vez, empiezan a descubrirse gusanos o ataques dirigidos que, desde mi punto de vista, claramente son obra de estados o de equipos esponsoreados por estados y no de organizaciones delictivas. El de ahí arriba es la planta de enriquecimiento de uranio de Irán y el presidente de Irán en ese momento. Y bueno, seguramente escucharon hablar de Stuxnet, que es un malware diseñado para atacar una instalación industrial específica, con toda una serie de características técnicas interesantes, que para mí es indudable, haciendo un análisis técnico de cómo estaba hecho y qué es lo que hacía,
que no es que lo hizo un grupo de criminales que tenía ganas de joder en una planta de enriquecimiento de uranio, porque a menos que hubiera un incentivo fuerte para hacer eso, que no fuera el interés de un Estado, nadie va a invertir millones de dólares en hacerlo. Entonces es un indicio claro de que era un ataque de un Estado. La otra cosa que es interesante es que Stuxnet es el primer caso documentado que yo conozco donde un ataque informático está destinado a causar un daño físico a una planta industrial. No es un caso de espionaje, de los cuales hay muchos más después, antes y después. Entonces, bueno, otros más, y este tipo que en el 2013 reveló un montón de documentos confidenciales, con lo cual un montón de gente que trasciende lo que somos nosotros, practicantes o gente que trabaja en seguridad informática, técnicos, gente que está en empresas a cargo de la seguridad de la empresa. Esas dos cosas que acabo de mencionar, Stuxnet y las cosas que reveló este tipo es Snowden, un ex contratista de la NSA. Supongo que todos saben, porque ya en la foto esa se ve, está en el subte se ve la foto de este tipo. Bueno, lo que revela Stuxnet y lo que reveló este tipo hizo que el tema de la seguridad informática pasara a otra escala y a otra dimensión y que le interesara a otro tipo de gente, a políticos, a tipos que definen políticas, a mandatarios, presidentes, ministros, etcétera, a muchos más abogados de los que ya había antes. Siempre hay muchos más de los necesarios, pero más aún de los que ya había antes encargándose de estos temas, a diplomáticos, que el tema de la seguridad informática se convirtiera en otra cosa y que esa otra cosa, que vamos a llamar por un momento cyber, o ciber, no sé, pasara a tener importancia geopolítica, que empezaran diversos países a jugar al TEG con fichitas de hackers y exploits y etcétera. No sé cómo van a traducir TEG, buena suerte. Y que se convirtiera en una cosa en ciberguerra, y se hablaba de la ciberguerra, la guerra cibernética, que se viene el apocalipsis ya mismo, o hace 3 días, o en cualquier momento, y que entonces se empezara a pensar en estas cosas, o se empezara a no pensar en estas cosas cuando se habla de ciberguerra, que es no proliferación. ¿Cómo evitamos que los exploits o las armas de la ciberguerra no proliferen para cualquier cualquier país, una isla de 2x4 con 20 tipos, de repente están armados hasta los dientes porque saben programar? ¿Cómo evitamos eso? Y no lo evitamos, pero no importa. Hagamos como que sí. Porque si los tipos saben programar, la única manera de evitarlo es hacerles una lobotomía, porque ¿entendés? No hay manera de... Y sin embargo hay un montón de esfuerzos para hacer eso. Ya vamos a llegar a algunos. ¿Cómo disuadimos a un adversario para que no nos ataque? Es como la película Juego de Guerra de vuelta, pero 20 años después. Entonces yo digo, mirá, que yo tengo 27.000 zero days, así que si me llegás a tocar el FTP server, te destruyo. Y bueno, no me parece que vaya a funcionar, pero se supone que el tema de la disuasión es algo sobre lo que se habla en la ciberguerra. Y como eso no va a funcionar, entonces el único recurso que tenés es, mirá, si vos me llegás a tocar el FTP server con tu 0 days, yo voy y te bombardeo todo el jardín, te rompo todo. Y bueno, ahí ya no es más ciber, ahí es guerra tradicional. O la atribución, de la que se hablaba en un panel que hubo más temprano, cómo le atribuye un ataque a alguien en particular fehacientemente, de manera tal que eso sea justificación suficiente como para ir y romperle con bombas todo el jardín.
porque si yo no fui y fue mi vecino y me rompes el jardín a mí, está todo mal. Yo no tengo la culpa, no hice nada. Se subió con una escalera y tiró piedras desde mi jardín y ahora soy yo el culpable. Bueno, eso es facilísimo hacer con ciber. Esas dos cosas en latín que están ahí, esas dos frases, son casualmente lo que habla sobre la ley internacional. La primera, aquella que cubre las razones y los motivos para el uso de la fuerza por un país. Y la segunda, lo que cubre o regula cómo se conduce una guerra, qué pasa durante una guerra, pues no se puede hacer cualquier cosa, por más que estés en guerra. Hay leyes para eso. ¿Cómo se aplican esas leyes en el caso de la ciberguerra? Todavía no está claro y todavía no se sabe, o por lo menos no se ha aprobado en público. Después se habla de defensa activa, que en algunos casos es cambiar lo que estoy haciendo para que no me ataquen, entonces el atacante no sepa bien cómo atacarme, ni dónde, ni cuándo, y en otros casos se transforma en, si vos me hackeás, yo te hackeo a vos el doble, y bueno, y a ver quién es el más guapo. Se habla, no estoy hablando del jardín de infantes, estoy hablando de gente que está elaborando políticas de estados que habla de estas cosas. Lo cual, con todos los problemas anteriores, lleva a problemas por ahí más graves. Porque casualmente, por más que vos me hackees, si yo te hackeo a vos, suponiendo que vos fuiste el que me hackeaste, y que yo sé que fuiste vos, si yo te hackeo a vos, porque sí, estoy cometiendo un delito yo también. Y sin embargo es algo de lo que se habla, incluso se habla de proveedores privados de ese tipo de servicios que dicen que existen. Y eso, desde mi punto de vista, solo conduce a lo siguiente, que es, ¿por qué esperar a que me hackees? Si yo creo que me estás por hackear, voy y te rompo todo antes. ¿No? Porque antes de que me peguen en la cara, prefiero noquearte yo. Es la regla número 1 de cómo no perder una pelea en los puños. O por lo menos así me enseñaron. Entonces estamos todos locos. O sea, la cosa se fue desde donde les contaba que empezamos hasta donde llegamos, es un delirio total. Sí. Ya estoy aterrorizado. Pero aparte a mí me molesta que se hable de guerra de esto, guerra de lo otro, guerra de no sé cuánto, porque guerra es otra cosa, guerra es eso que está ahí. Tenía fotos que son un poco más horrendas que esas, pero dije, no, esto es mejor no poner esas cosas. Entonces, también hay que tener cuidado con los términos que usamos y cómo los usamos, porque le damos de comer a gente que los aprovecha. Otro que me gusta, que no sé cuál es la traducción, es weaponizado. Tengo un exploit weaponizado. ¿Qué es weaponizado? Tengo un exploit que anda o uno que no anda, o que anda mejor que otro, pero weaponizado no te lo inventaste. Y como te inventaste weaponizado, después hay gente que se piensa que son armas y entonces lo quiere regular. Por ejemplo, algunos ha escuchado hablar, seguramente está Nico Weissman ahí, que me va a hacer algún comentario sobre mi mención del Tratado de Wassenaar, o como sea que se pronuncie, que es un tratado que tiene 41 países que lo firman, Argentina es uno de ellos, que regula la exportación de material bélico y tecnología de uso dual. O sea, tecnología que se puede utilizar con propósitos militares. Por ejemplo, tecnología de uso dual, entre otras cosas, es un GPS. ¿Por qué es un GPS de tecnología de uso dual? Porque vos lo podés poner en tu auto para ver cómo tenés que llegar de la eco al bar, o lo podés poner en la cabeza de un misil para guiar el misil a el bar, a otro bar. Para que eso no suceda, hay ciertas restricciones sobre los GPS. No pueden funcionar a una altitud mayor que n metros y no pueden funcionar cuando se están moviendo a una velocidad mayor que tantos metros por segundo. Eso me lo contó un amigo, que
que también debe estar por acá. Son restricciones impuestas por software o más o menos en cierta medida por hardware, pero son restricciones impuestas en general por software. ¿No? Y si vos querés exportar un GPS, sos de cualquiera de los países que firma ese tratado y querés exportar un GPS que hiciste que no tiene esas restricciones, tenés que pedir permiso y una licencia de exportación. Porque si no, quien lo compra o quien se lo compra al que lo compra puede usarlo para guiar misiles a los bares. Entonces hay que evitar eso. Queremos tomar cerveza tranquilos. Bueno, eso mismo que acabo de describirlo se aplica desde diciembre del 2013 a lo que llaman software de intrusión. Ahora les voy a contar qué es software de intrusión. Ahí están algunos de los países que son firmantes del tratado y ahí están algunos de los que no son signatarios del tratado, que casualmente no creo que tengan demasiados problemas en obtener software de intrusión por sus propios medios y exportarlo tampoco. Y después, cada país que firma el Tratado de Wassenaar, al igual que el de la Convención de Budapest, tiene que en su país imponer reglas que garanticen que se cumplan, o sea, controles a la exportación desde su país. El motivo por el cual se agregó software de intrusión, aparentemente, es porque se detectó que había muchos gobiernos, o algunos gobiernos opresivos y totalitarios, que espiaban a los disidentes en sus países usando software de intrusión, o sea, exploits, o troyanos, o malware, ese tipo de cosas. Entonces, para evitar, o tratar de evitar que eso sucediera, alguien tuvo la idea, o sea, para proteger los derechos humanos de los disidentes en países donde hay gobiernos opresivos, alguien tuvo la idea de proponer controles de exportación en un organismo que se dedica a controlar la exportación de armas y la tecnología de potencial uso militar. No en, yo qué sé, Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, no, en otro lugar que posiblemente no tenga absolutamente nada que ver con eso. Pero el caso es que está ahí. Y software de intrusión, ahí está, el ítem en particular de la lista de tecnologías controladas, que hay miles de cosas reinteresantes, y no es solo software de intrusión, o más bien software que interacciona, se conecta o se comunica con software de instrucción, lo que se quiere controlar, sino tecnología para desarrollarlo, como por ejemplo un compilador. O como por ejemplo, no, estoy exagerando, un compilador no, o como por ejemplo una descripción detallada de qué es lo que hace un exploit. Eso es tecnología para desarrollar software de intrusión. Y para exportarla, ustedes dentro de poco van a necesitar una licencia de exportación acá en Argentina. Ya se necesita en otros países. Acá está la definición de software de intrusión, que tiene una serie de excepciones, no la voy a leer porque es larguísima y no creo que se lea tampoco ahí, pero básicamente es exploits. Exploits de corrupción de memoria que no sean completamente ROP y que además, modifiquen el camino estándar de ejecución de un programa para facilitar que se ejecuten instrucciones provistas por una fuente externa. O extraigan data o información de una computadora o dispositivo con capacidad de networking. Eso es software de intrusión. Así que si exportan cosas que permitan hacer eso, están en problemas. Hay algunas excepciones, el caso es que es muy vago todo esto. Y además todo esto, diversas potenciales leyes y propuestas de leyes y modificaciones de leyes que hacen que el tema de la criptografía, las comunicaciones seguras, el reverse engineering
y manipular los dispositivos que uno compró para su uso, desde el auto hasta el teléfono, hasta otras cosas, sea algo potencialmente riesgoso en términos legales. Y además de todo esto, en mi opinión, hay toda una confusión y una ensalada que confunde el ciberdelito con el ciberespionaje y la guerra, y es todo lo mismo y está todo mezclado, y entonces no se sabe qué de lo que hacemos nosotros es cada una de esas cosas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y hasta dónde podemos tirar del piolín para hacer nuestro trabajo, que estoy hablando desde el punto de vista de un practicante de la seguridad tanto ofensiva como defensiva, es fundamental hacer las dos cosas para que mejore el estado de la seguridad en general, la seguridad del software, la seguridad informática, las comunicaciones, etc. Hay que hacer de los dos, no se puede hacer solo defensa. Y si la seguridad ofensiva empieza a tener problemas importantes, no solo en su práctica, sino en la investigación y en compartir conocimientos, es muy problemático y muy riesgoso, y es un indicio de que podemos volver a una etapa previa del desarrollo de nuestra disciplina, en la que yo me formé en los 80s, donde las cosas estaban más o menos así, pero no había leyes. Era todo opaco, todo oscuro, pero no había una ley que venía alguien con un garrote y te la daba. Ahora corremos el riesgo de volver a ese estadio, donde las cosas no se comparten, donde cada grupo de practicantes está en un país y no exporta y no comparte información con otros, porque es una cuestión importante, una cuestión de Estado, una política, etc. Y además hay penalidad si se transgrede eso. Bueno, en el caso de la Argentina, durante muchos años, yo y muchos otros que conozco, pensaron y creyeron, bueno, acá total, acá no pasa nada, nadie le da bola, nadie le importa nada, total, acá pasa cualquier cosa, es todo un desastre. Pero la cuestión es que en los últimos años, desde hace ya bastantes años, hay hay un marco legal para todas las cosas que estoy hablando, hay leyes. Y es bueno conocerlas, porque si no pueden tener problemas. Hay un chico que seguramente muchos acá escucharon hablar, Joaquín Sorianello, que por reportar un problema de seguridad a una empresa, casualmente la empresa que hace las urnas de voto electrónico que se usaron en Capital y en Salta, le allanaron la casa y tiene un juicio. Y le reportó un problema de onda. Me dice, loco, mirá, ojo que acá pasó esto, podés tener problemas. Le reportó el problema a un amigo que trabaja ahí, el amigo le contó al jefe, no sé cómo habrá sido, y fue compensado con un allanamiento en la casa y una causa. Así que, por un lado, si están haciendo este tipo de cosas, no reportando problemas, pero en general, si son practicantes de seguridad informática, infórmense y sepan que hay leyes y investiguen un poco y no sean ingenuos, tengan cuidado porque la cosa está poniéndose densa y pesada. Y por otro lado, hay gente que todavía está en la edad, en el paleozoico, con respecto a cómo tratar problemas de seguridad. Y puede ser algunos que tengan mala intención y otros que simplemente sean ignorantes y reaccionen de mala manera porque no saben cómo se trabaja y cómo se hacen las cosas. Pero en cualquiera de los dos casos hay que estar precavidos. No solo hay leyes, sino que también hay una serie de organismos del Estado que se dedican a este tipo de temas. Teléfono. Algunos son recientes, o sea, eso de que a nadie le importaba y acá pasaba cualquier cosa y estaba todo bien, está dejando de ser así. Hay gente que está preocupada y que tiene interés en hacer algo al respecto. Y el problema o el potencial problema es que esa gente no se conecte y no hable con los que conocen la tecnología, que vendríamos a ser nosotros. Y que nosotros no les podamos explicar y hacerles entender cómo funciona de verdad todo esto.
y cuáles son los problemas posibles en el corto plazo y cuáles son los problemas posibles en el largo plazo de sus acciones. Entonces, en resumen, hay un montón de actores nuevos que creo yo se nos vienen en el futuro y con los cuales vamos a tener que interactuar. Y digamos, toda esta cosa, hablando del pasado, era simplemente para llegar a esto, para decir, en el futuro vamos a tener que hablar con otra gente y es mejor que nos empecemos a dar cuenta o a entender cómo hacerlo, pues si no nos van a pasar a todos por arriba. Y que nos pasen por arriba no solo nos impacta a nosotros, sino que aparte tiene un efecto concreto en la seguridad de lo que estamos haciendo. No es una cuestión solamente personal. Si yo no puedo hacer reverse engineering, voy a estar condenado a usar cosas de otros llenas de agujeros que no voy a poder arreglar. Y voy a depender de la buena voluntad de alguien para que me las arregle o para que me las informe. Y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, nada, ya llegó el humo. Me voy a sacar mi disfraz de mercader de la muerte. Y eso era todo. Gracias y que la pasen bien, que disfruten la Ecoparty. Chau. Muchas gracias, Iván.